especie que es de introducción reciente acá al departamento de Chuquisaca. Este es un jardín experimental para ver la adaptación de una especie que la denominan comúnmente como uchuva. Esta especie es de origen peruano y su nombre técnico precisamente significa aquello, es Physalis perubensis y es originaria de esta región de Latinoamérica. Eh, este fruto, la uchuva, que también para los españoles es aguaymanto, eh, está muy demandada últimamente en mercados europeos y en los Estados Unidos. ¿Ya? Es un fruto que tiene particularidades singulares en cuanto a sabor y calidad. No es estrictamente dulce, sino es agridulce. La planta es una solanácea, es de la familia de las solanáceas, por lo tanto tiene características muy propias de la familia. Hojas alternas, tiene inflorescencia, flores pentámeras, es decir, que tiene 5 pétalos, en este caso está cerrada esta flor, pero son flores hermafroditas, ¿sí? Entonces, al igual que el resto de la familia de las solanáceas, esta especie es hermafrodita, es decir, se autopoliniza propiamente. En torno a la importancia, decíamos que esto lo cultivan ahora en Colombia principalmente, es un país que está exportando mucho de esta fruta hacia Europa y los Estados Unidos. Este es un fruto que ha sido domesticado, entre comillas, recientemente, no debe tener más de unos 10 años de domesticación. Y Colombia es el principal país exportador de esta especie. Le sigue en importancia Perú, aunque ellos no lo hacen con ese sentido de exportación. ¿Sí? El, el requerimiento o las características de este cultivo es, en Chuquisaca no hay experiencias todavía de cultivos comerciales de esta especie. Esto, como les digo, es una experiencia propia para ver el nivel de adaptación de esta especie a las características de acá de Chuquisaca o de Sucre. De acuerdo a varios autores, esto puede crecer entre los 1800 y 2800 metros sobre el nivel del mar. Chuquisaca o Sucre está a nivel de 2700, 2800 y por lo visto esto se está adaptando muy bien porque las plantas presentan tanto frutos maduros, que son estos, ¿no? Los frutos maduros y frutos que están en formación. ¿Sí? El fruto es una baya de estas características. Algunos denominan por el color del fruto que es el equivalente a una uva, que también se la llama uvilla en algunos casos. Los norteamericanos lo llaman el golden berry, es decir, sería un cherry de oro, el equivalente a eso. Tiene una presentación muy elegante, muy bonita, el fruto, y se lo exporta en algunos casos con más la cubierta esta, ¿no? De manera que proteja al fruto y además le dé la característica de ser un fruto natural, con una protección natural. En torno a las exigencias del cultivo, decíamos, esto va hasta se puede cultivar hasta los 2800 y en torno al tipo de suelo que demanda este cultivo, muchos autores sostienen que tiene que ser suelo suelto, de hecho, con buen porcentaje de materia orgánica, entre 2 a 4% de materia orgánica en el suelo, y que sea ligeramente alcalino, es decir, un poquitito más de 7
de pH para que pueda desarrollar muy bien el fruto, ¿no? El clima que prefiere, esto es una especie de características subtropicales, ¿no? De donde proviene es un subtrópico, entonces por lo tanto exige nomás buena cantidad de agua, ¿no? La precipitación que requiere esto o la cantidad de agua o en el lugar donde desarrolla bien está entre los 500 a 1200 milímetros de precipitación. 500 es el caso muy bajo, pero cuando ya se cultiva a ese nivel, es decir, cuando la precipitación de la zona está entre los 500 milímetros, hay que hacer riego complementario, ¿no? Para que se pueda alcanzar un rendimiento importante del fruto. El rendimiento en Colombia que obtienen es aproximadamente 35 toneladas por hectárea y ellos hacen unas cosechas semanales y obtienen por planta alrededor de 1 kilogramo de uchuvas en ese periodo, ¿no? Su cosecha es prácticamente más de los 6 meses, una vez que empieza o que se ha implantado el cultivo. Tarda o toma unos 5 a 6 meses en que empiecen a emitir los primeros frutos y de ahí es prácticamente todo el año que se tiene frutos. Ahora mismo estamos en agosto, estamos ya en abril en Sucre y esto todavía tiene características tiene flores recientes, tiene además brotes nuevos y esto es señal de que va por lo menos hasta que hayan las primeras heladas intensas aguantar. Entonces es un aspecto que también voy a estudiar, ver en qué medida aguanta el frío esta especie en estas características que tiene Sucre. Es de crecimiento indeterminado esta especie, es decir, puede alcanzar mucho más altura de la que actualmente está. En cultivos comerciales ya se hace el tutoraje, es decir, ponerle tutores hacia arriba y unos hilos que hacen que la planta normalmente guíe en sentido vertical, crezca de forma que siempre estén los frutos visibles y que además las ramas basales no toquen el suelo porque ahí entraría en contaminación, ¿sí? Entonces acá se puede observar y apreciar los frutos que ya han logrado cuajar y que se han ido formando y tienen ya las características, el color que se exige para este tipo de producción. En sí es bastante novedoso esto. Yo tengo la esperanza de que en Yotala o en zonas como Ñuchu o en los alrededores se puede establecer este cultivo y poder hacer esta producción como una alternativa hacia adelante, tal vez incluyendo o como parte de la producción hortícola que hay en esta zona, ¿no? Ahora, en torno a las plagas y enfermedades, acá mismo voy a acercar esto para que vean, hay un tipo de ataque, en este caso, debe ser una oruga, probablemente de los coleópteros por el estilo de perforación que hace y probablemente esté atacando en las noches porque en el día no se percibe la presencia de este bicho. He tratado de ubicarlo pero no he encontrado el bicho que produce esto, ¿no? Entonces voy a seguir viendo aquello porque es importante, además de ver la adaptabilidad, o es parte del estudio de adaptabilidad, el ver qué tipo de plagas pueden producir daño a este tipo de cultivo. Aparentemente no hay ataque de hongos, el cultivo está sano, no se percibe, aunque muchos autores que lo saben, es uno de los enemigos que
trae problemas, sobre todo en Colombia y en las zonas de producción a escala, ¿no? La propagación de esta especie se la hace de dos maneras. Una es a través de la semilla, la propagación sexual, ¿no? La semilla es, si podemos advertir, eso es. Si podemos advertir, son bien pequeñas, son muy parecidas a las del tomate y se las puede sembrar directamente todo el fruto. Se puede agarrar todo el fruto y ponerlo dentro de tierra. Acá tengo una maceta, entonces puedo esparcir todo el fruto ahí, taparlo con tierra y esperar a que germine. Esa es una manera de hacer la propagación de esta especie. Y la otra es a través de los esquejes. Se puede tomar un esqueje de esta planta, ¿no? Que en este caso podría ser esta. Ahí tenemos un esqueje, es una porción vegetal, en este caso es un tallo vegetal, al cual le quitamos los brotes para evitar la pérdida de energía y dejar a lo mejor solamente una hoja para que pueda todavía hacer algún trabajo de fotosíntesis en tanto va desarrollando el sistema radicular. Entonces este es un esqueje de esta planta que la pueden observar. Entonces esto directamente puedo colocar al substrato. El substrato este es tierra vegetal, ¿no? Entonces ponerla ahí, esperar entre 1 mes y medio y 2 para que emita raíces y emitan los nuevos brotes, ¿sí? Ambas maneras es posible de hacerlas, sin embargo esta es tipo clonación, es decir, es propagación vegetativa y por lo tanto va a mantener las características de la planta más que en el caso de semilla, ¿sí? Pero esas dos posibilidades tiene esta especie de poder propagar. También se puede hacer de semilla, hacer la obtención de la semilla primero, como había señalado. Todas estas son las semillas. Una vez que las tengo, puedo colocarlas en un papel, servilleta de cocina, ¿sí? Las extraigo y las dejo secar en sombra por el lapso de 48 o 2 días y medio de seco a la sombra, y después ya están listas para poner también a la tierra. Esas dos maneras. Esta es otra manera también de hacer viables las semillas. Y lo otro, si quiero también esto mismo, lo puedo poner así doblado, después de que ya ha secado los 2 días y medio, ponerlo en un recipiente de este tipo, rociarlo con agua y dejarlo que germine. Entonces esto va a germinar al cabo de entre 10 y 15 días, va a emitir las primeras, las raicillas primarias, las semillitas, y después ya puedo ponerlas a tierra, ¿sí? Esta es otra manera también de propagación. Entonces esta especie, como les vuelvo a decir, es de introducción relativamente nueva. Se dice que este cultivo de la uchuva ha sido domesticado al igual que el kiwi, o sea, en el mismo tiempo que el kiwi y en el mismo tiempo que la pitaya, que es una cactácea que está también causando mucha demanda a nivel de los mercados, sobre todo de Europa y de los Estados Unidos. Todavía la tengo en observación, como digo, voy a evaluar todo su proceso, hasta veré si hace descanso invernal esta planta, tal vez el frío la mata, pero voy a tener la opción de ver.
pero puedo ya decir que hasta ahora hay una adaptación interesante porque hay todavía flores y hay frutos en formación, ¿sí? Entonces voy a seguir estudiando aquello y ver el tema de las plagas y enfermedades para determinar en qué medida podía difundirse este cultivo acá en nuestro medio.